Rico. Son las 9:08. Bueno, señores, con nosotros está Carlos Alberto Montaner. Siempre tenemos aquí sus comentarios. Hoy está él con nosotros. Va a producir su comentario aquí y va a interactuar con nosotros. Y llega en muy buen momento porque. Lo mejor es que le hayan aplaudido antes, porque después del comentario. llega en muy buen momento porque todas las expectativas están puestas en lo que va a ocurrir el próximo martes en los Estados Unidos. Unas elecciones que en la República Dominicana se siguen con mucho interés. Como si fueran la de aquí. Tal vez, no como la de aquí, pero sí con mucha pasión por todos los vínculos. Yo creo que no hay otro país que despierte más interés desde el punto de vista electoral en República Dominicana que Estados Unidos. Sí, la de Estados Unidos que más. Después de la Dominicana, la de Estados Unidos. La de Estados Unidos. Debe ser así, ¿no? La de Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. Las exportaciones van hacia allá. No, y además hay un millón. millón. Mandan más de 1.800.000 y nuestra tercera ciudad está allá, se llama Nueva York. Exacto. Sí, exacto. Primero Santo Domingo, después Santiago y tercero Nueva York. Pero sobre todo las remesas, más de 4.000 millones de dólares. La tercera pata de la economía dominicana es las remesas. Yo creo que no, yo creo que es la primera. No, oye, ¿por qué, Eury? Puede ser más. Es que las remesas son netas. Una parte importante de las divisas que ingresan por turismo se repatrian porque Bueno, eso es verdad, pero en sentido general por lo que entra es la pero la remesa es neta. Irriga a los sectores. A la remesa no hay. Sumamente democrática. Y llegan a los sectores menos favorecidos. Una pregunta. Leí que la vicepresidente dio una declaración llamando a votar por ella. Ella hizo un comercial, un spot. Eso, ¿cómo? A mí me parece bien, pero ¿cómo a fue mí también. acogido? No, la han criticado mucho algunos sectores, otros la han visto bien y hay una discusión sobre eso precisamente. Un lado y otro. Un gran debate. Hay un debate porque el asunto es su condición de vicepresidenta de la República. Bueno, Julio acabó con ella. Su condición de vicepresidenta de la República convierte lo que ella hizo en un acto de intromisión. Claro, si fuera al revés sería terrible. No, si fuera injerencia, así. Y si fuera al revés, pero hay que decirle, se usa con bastante regularidad. Pero hay que decirle a o sea, que lo que hizo la vicepresidenta, con lo que yo no estoy de acuerdo, yo coincido con Julio en esto, pero finalmente fue un acto de reciprocidad. Claro. Porque Estados Unidos lo hace con extrema frecuencia. Mire usted, es que no fue una declaración. El embajador norteamericano, y luego el procurador general lo confirma, admitió en una rueda de prensa hace unos 15 días que la embajada tenía una unidad de investigación dentro de nuestra procuraduría especializada en temas de corrupción y narcotráfico. Claro. Dentro de la Procuraduría. Eso es una intervención de nuestra institución. ¿Y en toda Centroamérica? Sí, en toda Centroamérica lo tiene. Correcto. Entonces, que la vicepresidenta nuestra haga algo y también de lo que ellos hacen siempre. Y también es algo importante matizar el contenido del video. O sea, es un llamado a la comunidad dominico-americana ante el peligro que existe a partir de las declaraciones del candidato de que los latinoamericanos, mexicanos, dominicanos nos convirtamos en ciudadanos de segunda categoría y ante el peligro que corre la mujer latinoamericana ante el comportamiento demostrado de este señor. Pero en esto de lo de la reciprocidad es fundamental. Porque el Departamento de Estado norteamericano ha cambiado su forma de tratarnos a nosotros, en el sentido de romper todo protocolo diplomático. O sea, nadie se imagina al embajador dominicano en un restaurante estadounidense o en CNN analizando las miserias de la sociedad norteamericana, y como toda sociedad tiene sus miserias. Claro. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos un embajador norteamericano que se sienta frente al mundo, en la República, en los medios de comunicación, en los centros de poder, a analizar nuestras vergüenzas. Ni siquiera entro en si es cierto o no lo que dice. Yo creo que lo que sería sano es hacer lo mismo en Estados Unidos. Y por ejemplo, en estas elecciones, por primera vez, va a haber una especie de visita internacional. Una comisión de observadores. Que encabeza Laura. Eso está bien. Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica, que es una mujer bastante inteligente. ¿En cuál de los estados? Bueno, ya hizo la primera observación. Hizo varias, pero una de ellas es ¿por qué el segundo martes después ¿por qué el primer martes después del primer lunes?
Una de las observaciones pero es... eso está, pero debió leer las explicaciones, claro, porque eso está claramente explicado. No, pero ella... Eso está bastante pero explicado. discúlpeme. Bastante explicado. El tema es que Sí. ella como observadora entiende, y supongo que eso va a estar contenido ya en el informe definitivo, pero entiende que ese día no facilita el voto. De hecho, en Estados Unidos la abstención es importante. Entonces, las razones que motivaron eso en el siglo pasado, en 1800, de las armas, no se justifica hoy día. Pero el factor religioso está presente, está presente. Sí. Entonces, hay muchas cosas. Y se puede votar previo, es decir, que la gente claro. tiene mucha oportunidad de pero votar. Esta ha sido una campaña el que quiere revolucionaria. votar puede votar en porque Estados han Unidos. ocurrido Porque cosas. el problema no es el martes, porque tú votas cuando tú quieras. Votas cuando tú quieras. Le doy este dato a ustedes, miren señores, El ahora caso mismo de Putin, por ejemplo, domingo por adelantado y punto. La participación, por ejemplo, de los rusos en esta campaña es una cosa pública impensable. Increíble. En julio el presidente francés Hollande dio una entrevista de 4 páginas donde analiza como si fuera un analista. No, llamó a votar por Hillary ahora, la semana Carlos Alberto pasada. Montañez, En el caso hablando terrible. Putin, Correa, Maduro, o sea, ahí esto no se había visto nunca tan directamente, y en el caso de ruso peor, porque hay sospechas, algunas demostradas, de la participación de los hackers. De los equipos de inteligencia rusos al servicio del candidato Putin y de su CNN rusa, la RT Actualidad, una versión CNN rusa. Terrible. Les cuento que un buen amigo que es un analista ruso que debe haber sido en su momento de los servicios ¿De la KGB? Del KGB porque era corresponsal de Izvestia. Okay. Y eso, los corresponsales de Izvestia, todos estaban en contacto. Todos eran policías. Bueno, realmente es un hombre muy inteligente. Cambió, por supuesto, cuando cambiaron todos los rusos. Y me contaba que en el gobierno ruso todas las previsiones están en que va a ganar Hillary Clinton. Es decir, ellos pueden estar ayudando y pueden estar debilitando a Hillary Clinton, pero piensan que va a ganar Hillary Clinton. Por cierto, yo también sigo a Nate Silver, que me parece el más inteligente de los... qué bien. Lo veo constantemente. Okay. Y Nate Silver se está tropezando con que es mucho más difícil hacer un pronóstico en cuestiones políticas que sobre cuestiones de deporte. ¿Por qué? Porque en un equipo de béisbol hay 40 jugadores de béisbol. Y es fácil seguirle la pista a cuántas veces escupieron desde... Hasta eso, sí, todo. Pero, ¿cómo se hace eso en política? En 52 elecciones distintas. Claro, en no 50 elecciones distintas y además con características diferentes, con tanta gente. Él, por ejemplo, se equivocó en la predicción de que Trump iba o no a ser el candidato republicano. Claro, lo hizo muy al principio. Yo también me equivoqué y se equivocó todo el mundo. Todo el mundo se equivocó. Todos nos equivocamos. Desgraciadamente nos equivocamos porque hubiera sido mejor que este señor no fuera el candidato. Pero ahora lo que ha hecho es, él no dice va a ganar Hillary Clinton. Él dice, de acuerdo con la información que yo tengo en esa enorme ecuación, y con eso se cuida, que él ha hecho, que se cuida muchísimo. Entonces, de acuerdo con eso, las posibilidades de ganar que tiene Hillary Clinton son mayores que las de ha ido variando del 87% que tenía ¿En cuánto está ahora? En este momento está a 60 y pico. Creo que está a 64. Don Carlos, pero vamos a sacarle provecho a su presencia aquí. Explíquenos, denos usted un briefing sobre este escenario tan difícil, porque de voto a voto parece... hay un empate técnico de voto a voto, pero está lo de los delegados. ¿Cómo ve usted el escenario a esta hora? Ahora, Pablo, perdón, don Carlos. ¿Ustedes se han dado cuenta la inteligencia brillante de don Carlos Montaner? Antes de empezar, él no entrevistó a nosotros. Hace 12 horas. No entrevistó a nosotros. Hace 12 horas, Nate Silver publicó el último mapa. Sí. Posibilidades de ganar. Hillary tiene un 66.6 y Donald Trump tiene un 33.3. Ha ido aumentando y se va acercando, cosa que era previsible. Ahora, yo creo que las posibilidades de ella son mayores porque
él tiene que ganar en prácticamente todos los estados inciertos. Exacto. Sí. Y ella, ir con dos que gane. Ella que gane con un par de ellos. Florida y Pensilvania. Probablemente. Y por eso es importante el voto hispano. Exacto. Por ejemplo, Hillary está presionando, está haciendo una gran campaña con el voto puertorriqueño en el estado de la Florida. Porque hay un millón de puertorriqueños en el estado de la Florida. Los están cubanos, en la zona de Orlando. Eso explica lo de Marc Anthony y Jennifer López. Claro. Los cubanos están con Trump. No, la radical cubana que está con Trump. Cubanos son mucha gente. Son eso mucha hay que gente. ser, Están 45 y pico, 50% está con Trump, que son demasiados, a mi juicio. Pero bueno, están con Trump. Y la otra mitad está con Hillary. Están prácticamente me gustaría observar. Yo he estado observando el proceso. Veo demasiadas figuras tradicionales de la política accionando para evitar que Trump se convierta en el presidente. Veo, por ejemplo, incluso al presidente Carter, siendo una persona que hacía tiempo que estaba fuera del juego, al margen del juego. Muriéndose en cierto momento. Las grandes corporaciones mediáticas, es decir, de los grandes grupos, solo Fox estaría del lado de Trump, después todos los otros. Pero Fox tiene el 50% de la audiencia, o sea que Fox es muy importante. Es muy importante. Entonces, parece como si ninguno actor importante quisiera a Trump. Él le dijo a Hillary en su primer debate, siempre lo recuerdo, usted ha gastado $200 millones en hacer campaña en mi contra. Es decir, en personal, en hacerme mala campaña personal. Le dijo Trump a Hillary. Entonces yo veo como demasiados recursos puestos apostando a que no. Y la amenaza parece crecer cada vez más. Claro, porque la campaña se ha convertido en una campaña negativa. Es decir, y además las campañas negativas desgraciadamente funcionan. Se vota con el corazón o con el hígado. Y el hígado funciona muy bien con las campañas negativas. Mucha gente va a votar contra Trump con razón, por temor a los hispanos, con temor a un tipo que tiene componente racista. Los judíos, el 70% de los judíos va a votar por Hillary. Claro. Y van a votar por Hillary entre otras razones porque los elementos pronazis, que son 4 gatos, pero que mortifican mucho en cualquier elección, están con Trump. Y se aparecen ahí con las banderas, con la suástica y qué sé yo. Entonces, todo eso hace que el voto judío, que es un voto pequeño, pero es un voto importante y sólido, 70% va a ir a Hillary. Por eso yo creo que es tan difícil que Trump gane. Tiene que enfrentarse a la mayor parte de las mujeres, tiene que enfrentarse a los hispanos que ojalá salgan a votar de una manera contundente, tiene que enfrentarse a los negros que están votando menos de lo que se esperaba. Sí. Ese es uno de las cosas que se advierte. No hubo la motivación que con Obama. El afroamericano no tiene. Con Obama ya la votación era muy alta. Ahora no han querido mucho salir a votar. Pero ahora superaría. Quizás ahí tiene que ver la identificación por el color o la identificación por el género. No, pero también Hillary. Recuerden que Hillary es el mal menor. Hillary no es buena candidata. Pero Hillary es una pésima candidata. Gracias. Es una pésima candidata. Hillary los negros que perdería porque no van a votar, no porque necesariamente voten en contra, lo ganaría con las mujeres. Quizás hay equilibrio. Aunque las mujeres blancas ya. Y además tiene el voto gay, homosexual y qué sé yo, el voto LGBT, que es importante. Se supone que según ellos es el 10%, según otros es el 4, el 5, de todas maneras es una cantidad muy sustancial. Pero sin embargo, Carlos, el escenario tiene el voto cristiano, que es muy importante. El voto cristiano lo tiene Trump. Don Carlos, el escenario político, electoral o político de los Estados Unidos. Pablo, que el voto cristiano lo tiene ¿quién? Trump. No, eso no puede ser. Sí, así es. Claro que sí. Ahí tiene que haber un error. El pueblo evangélico está con Trump. Pero que Donald Trump niega todo lo que Jesús hizo. Pero ellos son así, por la posición. Los Eury Cabral de Estados Unidos. No puede ser. Antonio, di algo. Que los cristianos en Estados Unidos están con Trump. La mayoría de los cristianos norteamericanos están con Trump por temor a la línea LGTB de Hillary. Yo le he dicho a ellos que es más fácil enfrentar la línea LGTB de Hillary que enfrentar la locura de Donald Trump, pero no me hacen caso. Acuérdate que el verso más importante de la literatura norteamericana es: me contradigo y qué.
Pero me gustaría que nos hablara un poco del escenario. Las posibilidades de Hillary en términos de delegados políticos andan por ahí, 65-35 y más o menos, ¿no? El escenario político, la política norteamericana, después de esto que ocurrió donde todo el mundo falló, o sea, lo de Trump se veía como un payaso, un relajo, ya veremos, un tipo de reality show. Bueno, pues ocurrió y va a perder, si es que pierde, con mucha dignidad. Es decir, yo no creo que baje del 35%. No, va a sacar más de eso. Exactamente. El escenario. ¿Cómo va a quedar la política norteamericana? Porque ya este es otro mundo norteamericano. Muy golpeada porque el Partido Republicano, por ejemplo, queda deshecho después de esto. Sí. Y muy dividido. Una franja importante de su liderazgo. Y si el señor Trump permanece en el ámbito político, le va a hacer más daño todavía a los republicanos. La otra, yo me imagino que el gran sueño del establishment político republicano es que este tipo de nuevo vuelva a ganar dinero con los hoteles y se largue del campo político. Ahora, si se queda en el campo político, eso pues puede ser muy y la herencia Alberto, y las implicaciones de escoger una presidenta tan desacreditada. Una presidenta que realmente con tanto cuestionamiento, ¿esto no la pondría ella pronto en la posibilidad de un impeachment? Yo creo que sí. Giuliani dice eso. Y Giuliani es una especie de perro mordedor que puede tratar de llevar adelante a través de los elementos del Poder Judicial que él de alguna forma controle. Y entonces es posible que eso suceda. Y es posible que si sucede, que va a suceder desde el principio del gobierno de ella. Ella tiene dos problemas. Uno es la posibilidad del impeachment y el otro es el condicionamiento de Sanders. Ella gana con el voto juvenil también. Parte de ese abanico de electores es el voto juvenil. Y ese voto juvenil es un voto de Sanders. Y Sanders es un hombre que no se ha dado cuenta que el gasto público es muy importante y que Estados Unidos ha ido aumentando su deuda de una manera peligrosísima. Vertiginosa. Enorme. El país más endeudado del mundo. No es el país más endeudado del mundo. De acuerdo con el Producto Interno Bruto, el país más endeudado del mundo es Japón. Japón. Pero bueno, de todas maneras está muy endeudado. Es muy alto, sí. Está muy endeudado. Y eso condiciona tremendamente su presidencia. Hasta ahora, el presidente Obama pues no lo ha hecho mal, sobre todo si lo comparamos con el resto del planeta en el terreno económico, si lo comparamos con Europa, si lo comparamos con la propia Alemania, es decir, tener el 5% de desempleo, haber dado un salto en el ingreso de la familia promedio de 50 a 56 mil. Y lo que le ha tocado enfrentar. Y no tiene un escándalo en 8 años. Y además porque es un hombre de una vida muy sobria. Muy sobria sí. Y realmente el único escándalo que tiene, que yo me imagino que lo corregirá antes de salir de la presidencia, es la asignación de un salario a la madre de su esposa. Ah, no sabía eso. Sí. ¿Y por qué? Por cuidar los niños. Bueno, pero fue hay un trabajo. Es un trabajo. Lo que usted me dice, lo que usted habla del aumento del ingreso, del aumento, una de las quejas. Porque eso es mucha plata, $160,000. Es la cantidad. Ok. Más que un salario, es el tamaño. Se ve como un privilegio. Se ve como un privilegio. Sí. Pero ese es un pequeño escándalo comparado con lo que uno ve en el resto. Y se lo, disculpe, Oli, ¿lo quitó? ¿Lo retiró el salario? No todavía. No todavía. Ya se va. Y vamos a ver qué pasa al final, porque al final cuando le queden 3 días para salir de la presidencia, vamos a ver cómo se comporta con el tema de las libertades que puede otorgar. Así es. Por ejemplo, Bush, hijo, prácticamente no lo hizo, pero Bill Clinton fue tremendo. Sí, tiene ahora mismo uno de los cuestionamientos por haber indultado a gente, y además haber indultado gente que eran clientes de su cuñado. Así es. Entonces, eso incluso está arrastrando. Lo que le decía es, Carlos Alberto. Sí, vamos a hacer una pausa. Y retornamos aquí. Estamos con
Carlos Alberto Montaner interactuando con nosotros. Alguna gente está protestando de que no hemos dejado hablar a Carlos Alberto Montaner. No, él vino a un intercambio. No, eso fue al inicio que él nos entrevistó a nosotros. Ya lo estamos entrevistando a él. Fue estrategia de él.